Muchachos, sean bienvenidos formalmente al módulo 10, módulo 7, ya me equivoqué. En las mañanas estoy dando el 10, por eso pasó. Sean bienvenidos al módulo 7. Este es mi módulo favorito de todos los que doy en esta institución y se debe a que es un módulo muy especial respecto a, digamos así, las cosas que más disfruto hacer. El módulo 7, chicos, lleva por título Textos y Visiones del Mundo. Y tal como lo dice, vamos a estar hablando de textos. Y ustedes van a decir, profe, con usted siempre andamos viendo textos. Y durante el primer módulo eran textos. Y durante el segundo módulo más textos. Y sí, tienen razón. Precisamente yo como profesor de ciencias sociales, las materias que imparto necesitan de mucha lectura, necesitan de mucha comprensión. Y siempre pues estamos que si escribiendo reseñas, que si escribiendo esto, que si escribiendo lo otro, y probablemente conmigo es con quien más van a leer de todos los profesores, pero es parte de las materias que yo imparto. Ahora, ¿cuál es la razón por la que me gusta tanto esto? Si nada más vamos a estar hablando de textos, porque por primera vez vamos a hablar no solamente, no de cualquier tipo de texto, sino este módulo es de textos literarios. Es decir, vamos a estar hablando de literatura. Muy bien, déjenme explicarles algo respecto acerca de la escritura, los textos y por qué es tan importante que los estudiemos. Porque si bien durante ya varios módulos hemos tratado de entender cómo podemos nosotros como estudiantes competentes, digámoslo de esta forma, cómo podemos nosotros como estudiantes competentes analizar, comprender y profundizar en la lectura. En estas ocasiones vamos a estar leyendo en realidad textos que son completamente distintos a los que hemos acostumbrado, muy diferentes a los didácticos, muy diferentes a los científicos, muy diferentes a los periodísticos. El día de hoy vamos a ver textos literarios, esos textos que retratan una realidad artística y hermosa acerca del mundo como nosotros lo conocemos. Los textos que vamos a ver ahora no serán textos que nos puedan dejar una enseñanza lógica o un razonamiento distinto, sino más bien los que pueden influir en nuestra vida de una forma dramática a través de lo que leemos y lo que aprendemos y las experiencias que tenemos en ellos. No sé cuántos de ustedes aquí han leído un libro, y cuando me refiero a un libro me refiero a una historia, no me refiero al libro de cocina que tiene ahí tu mamá en la sala, o no me refiero tampoco a algún libro de álgebra o física que tuvieron que leer porque la escuela se los mandó a hacer. Estoy hablando de cuántos de ustedes han leído realmente un texto literario, un libro como los muchos que existen, aunque sean los de Harry Potter, los de Crepúsculo, cualquiera que esté de moda actualmente. Qué curioso que di esos ejemplos y esos ya no están de moda, pero cualquiera que esté de moda en cuanto a literatura contemporánea, bueno, pues nosotros vamos a estar hablando de cómo podemos utilizar la literatura y los textos literarios para comprender el mundo que se encuentra a nuestro alrededor. Déjenme explicarles un poquito más al respecto. Lo importante aquí que necesito que sepan, chicos, es que vamos a ver todo esto, todo lo relacionado al hombre con la forma en la que se expresa de manera artística a través de los textos y cómo interpreta el mundo que lo rodea. Ya saben ustedes que hemos visto mucho acerca del lenguaje y la escritura. De hecho, uno de nuestros módulos más relevantes se llama El lenguaje en la relación del hombre con el mundo, y veíamos cómo el hombre al escribir y cómo el hombre al transmitir información constantemente, pues crea estas formas de comunicación que establecen lazos unos con otros y bueno, bla, bla, bla. Eso ya lo sabemos y lo digo de manera introductoria porque pues Yelmi no lo sabe, pero el resto de ustedes ya deben de tener un conocimiento generalizado acerca de cómo el lenguaje es importante para comprender cómo los hombres se relacionan con otros y cómo funciona dentro de nuestra sociedad, como la conocemos o la interpretamos hoy en día. Cada texto tiene una intención comunicativa. Ustedes saben lo que es la intención comunicativa y cuáles son las funciones del lenguaje. Eso lo entienden perfectamente. Y ya hemos explorado muchos tipos de textos como los que mencioné anteriormente, pero el día de hoy vamos a descubrir un tipo completamente distinto. En esta ocasión nos acercaremos a los textos literarios, que espero que hayan leído alguno de ellos. ¿Okay? Vamos a iniciar con esto. Los seres humanos siempre hemos tenido una fuerte necesidad de comunicarnos unos con otros.
Durante toda nuestra vida nosotros hemos tratado de contar nuestras experiencias y nuestras opiniones. Y esto existe desde el comienzo de la historia. Las primeras grandes interpretaciones o creaciones artísticas fueron las pinturas rupestres. El ser humano encontraba en la belleza rutinaria y en su propia vida una facilidad para contar una historia. Y a través de las pinturas rupestres contaban esta historia y compartían sus experiencias con otras personas. Conforme la historia fue avanzando y se fueron creando grandes avances tecnológicos, la forma de vida del hombre mejoró y se modificó a tal punto que se convirtió en algo de su día a día, utilizar diversos medios para expresarse. Y así es como el ser humano crea el arte. Por naturaleza, todos los seres humanos somos creadores y receptores de arte. No solamente tenemos la capacidad de hacerlo, sino también tenemos la capacidad de recibirlo e interpretarlo. Nuestros sentimientos, nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestras visiones del mundo, la manera en la que percibimos todas las cosas que pasan a nuestro alrededor y nos rodean, todo eso lo podemos nosotros expresar, lo podemos, digamos así, enfocar cuando creamos arte. El arte es, pues, como decía un autor muy famoso, Mario Vargas Llosa, uno de los enriquecedores, de los más enriquecedores quehaceres del espíritu y del ser humano, y una actividad irreemplazable para la formación del ciudadano promedio. Decía él que el arte era un quehacer espiritual importantísimo e irreemplazable para todos los seres humanos. Y ustedes van a decir, la neta, a mí ni me importa el arte, profe. Yo jamás he leído un libro, a mí ni me gusta ver películas, yo las pinturas no las entiendo y en mi vida he pisado un museo. Es posible, señores, es posible que ustedes piensen que o crean que el arte se encuentra en los museos, en las pinturas o en esos lugares donde pues usualmente uno se aburre, pero no es así, estamos equivocados. El arte se encuentra en todas partes, el arte se encuentra en nuestros audífonos cuando escuchamos música y sentimos la necesidad de bailar, cuando una canción nos produce tanta tristeza que nos hace llorar, cuando estamos viendo una película y de alguna forma nos sentimos identificados con los protagonistas y tú dices, no manches, ese que está ahí, ese es el héroe y ese soy yo, porque a mí me pasaron cosas como a ese hombre, ¿no? Ves esa película y lloras, escuchas una canción y te pone de buen humor. Nosotros somos receptores de arte naturalmente. Algunos somos más sensibles que otros al arte, pero todos y cada uno de nosotros lo somos, pese a que no lo creamos. Si cuando escuchas una canción te dan ganas de bailar, eso es arte. La danza es una forma de expresión humana y por supuesto, chicos, es muy especial y muy importante. El arte surge entonces como el resultado del ser humano tratando de expresarse a sí mismo y expresar sus emociones y sentimientos. Todo aquello que no se puede expresar básicamente con palabras, especialmente cuando interpretamos que viene de un mundo donde no existían las palabras y que posteriormente se crea el lenguaje. Había diferentes maneras de expresarlo, pues. La música, la danza y la pintura fueron las primeras tres grandes artes que se crearon y se convirtieron en el día a día de todas las primeras civilizaciones y sociedades estructuradas. Jamás, a donde sea que ustedes vayan a México y hablen acerca de los aztecas, vayan a China y hablen acerca del imperio chino o el imperio japonés, o a donde vayan, se van a topar con que eran imperios altamente artísticos, porque el arte formaba parte de su expresión y vida, y hasta la fecha, aunque nosotros no nos demos cuenta, lo sigue siendo. Por supuesto que podemos hablar miles de años acerca del arte y nunca cansarnos, y podemos seguir sacando sus historias y sus formas, pero el día de hoy no nos vamos a centrar en todas las 7 bellas artes, que por cierto hay 7 bellas artes. En esta imagen solamente van a encontrar 6 retratadas: la danza, la arquitectura, la escultura, la pintura, la cinematografía y la música. Son 6 de las 7 bellas artes. La séptima arte es donde nosotros nos vamos a centrar. Resulta,
chicos, que después de muchos años de estar experimentando con el arte y la pintura, se crea la imprenta y con la imprenta se abre un panorama nuevo a todos los textos. De repente escribir se convierte en algo fácil, sencillo y muy transmitible. Y después de la creación de la imprenta, la literatura cobra una importancia impresionante. ¿Y qué es la literatura, señores? La literatura es cuando se utiliza la palabra para expresar ideas y formas de ver el mundo. Cuando una persona crea una historia desde su propia perspectiva y con sus propias emociones y una creación completamente personal y la plasma en un texto, en una historia, en un cuento, en una novela, en una obra dramática o en una poesía incluso. No podemos conglomerarlo todo y meterlo todo en la misma bolsa. Así podemos decir que la literatura son todas las creaciones literarias o todas las creaciones escritas, artísticas, pero tenemos que entender que es el uso de la palabra para ideas y formas de ver el mundo. Así es como se crean los textos literarios. Yo recuerdo muy bien el primer libro que leí. Cuando tenía 11 años me topé con, tenía un amigo cuyo nombre no recuerdo, para ser sincero, pero en ese entonces ese compañero, un amigo muy mío, me dijo que le habían regalado un libro para su cumpleaños y que él no estaba interesado en leer y que a mí siempre me veía leyendo revistas. Me dijo, ¿a ti te gusta leer? Y le dije sí, y me dijo, aquí tienes, te regalo este libro, y me regaló este libro, El Caballero de la Armadura Oxidada, que era un libro que hablaba acerca de un caballero, válgase la redundancia, que constantemente utilizaba su armadura para todo, para ir al baño, para bañarse, para acostarse a dormir, y que estaba tan acostumbrado a la guerra que con el paso del tiempo se dio cuenta de que la armadura ya había sido parte de él y no se la podía quitar. Entonces, a partir de ahí, yo me inicié en la lectura y ese texto redistribuyó la forma en la que yo veía mi vida. Pues en la historia, el caballero de la armadura oxidada, cada vez que le sucedían cosas, se daba cuenta de lo que había perdido por haber construido esta armadura donde él se sentía seguro. Y él estaba consciente de que la armadura lo había separado y distanciado de su esposa, de sus hijos, de su vida ordinaria, y ahora necesitaba quitársela y cuando se la quería quitar ya no podía. Había pasado tanto tiempo con ella que ya no se la podía quitar. Entonces él lloraba y cada vez que lloraba la armadura se oxidaba y se le caía una parte. Y en todo su viaje, este caballero se la pasa llorando, se la pasa lidiando con sus emociones hasta que finalmente se libera de la armadura, que es básicamente una forma bonita y dramática de decir que no tiene nada de malo, número uno, para los niños, que no tiene nada de malo llorar y expresar tus emociones, que eso te hará sentirte más libre, y una manera de decir que a veces cuando vivimos malas experiencias nos acostumbramos a cerrarnos y a encerrarnos en nuestra armadura hasta que nos damos cuenta de que luego es difícil vivir con ella, ¿no? O sea, cuando la gente es grosera contigo, dejas de confiar en los demás y eventualmente ya no confías en nadie y ya estás en tu armadura, ¿no? Es un ejemplo. Solo les digo que este libro para mí fue tan importante que literalmente me enseñó a ser una persona muy emocional. Yo tengo 24 años de edad y todavía lloro cuando veo películas, todavía sufro cuando escucho algunas canciones que me remueven en el interior, y a mí me enseñaron, y porque mi familia también es bastante chechona a veces, que llorar no tiene absolutamente nada de malo. Contrario a lo que usualmente aprendes cuando estás afuera, especialmente cuando eres varón, que los niños no lloran, que no es de hombres llorar, etcétera, etcétera. Yo soy todo lo contrario, lloro todo el tiempo y por todo. En el cine, cuando vemos una película dramática, el que llora soy yo, mi novia no. Así ha sido mi vida siempre y no me da vergüenza admitirlo. Un texto literario puede cambiar la vida de las personas cuando llega en el momento exacto y el lugar indicado. Yo siempre he dicho que todas las personas somos lectoras. El problema es que no todos han encontrado el libro correcto. Es en la lectura en donde nosotros experimentamos muchas emociones porque se convierte en un evento muy individual, muy personal y muy íntimo. Yo espero que a lo largo de este módulo yo les pueda entregar a ustedes lecturas que los puedan ayudar a comunicarse con esa intimidad propia y puedan obtener algo positivo de la lectura a partir de esto. Yo he tenido estudiantes que se inician en la lectura gracias a este módulo.
Muy bien, ahora haciendo de lado esto emocional que les estoy diciendo, quiero nada más que les quede consciente o que queden muy claro que en este módulo vamos a tener que aclarar algunas cosas acerca de las modalidades textuales y las funciones del lenguaje. Esto es muy importante, sobre todo para Yelmi, que no había estado con nosotros anteriormente, porque se supone que el resto de ustedes ya saben cuáles son las modalidades textuales y cuáles son las funciones del lenguaje, porque las estudiamos durante los primeros módulos de clases. Durante el módulo 1 y 2 no hicimos nada más que ver las intenciones comunicativas o modalidades textuales y las funciones del lenguaje. Entonces espero, chicos, que esto lo tengan muy claro. De todas formas, se los voy a encargar de tarea, pero espero que ya lo sepan. Es solamente a modo de repaso. Ahora entremos en materia. Si ya sabemos que los textos literarios son todas las ocasiones en que la palabra escrita se utiliza para expresar ideas, emociones, sentimientos y perspectivas del mundo, hablemos de cuáles son las características de los textos literarios, pero antes vamos a leer unos cuantos. Yo voy a leerles estos textos literarios, ustedes síganlos con la mirada, lo hago así para que podamos tardar menos. Este es el primer texto que vamos a leer y dice así. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca, tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras, ¿qué digo sin quererlo? Oh, qué bella la vida, tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras, o mis dedos quisieran cortar las estrellas. Ahora les voy a leer otro texto que se encuentra por aquí. Los invito a que le presten mucha atención y que también hagan un proceso de imaginación mientras les voy leyendo. Traten de imaginarse lo que sucede o la circunstancia en la que se encuentran los personajes que se identifican en el texto. Dice así. Cuando se propagó la noticia de que Richard Jewell había sido encontrado con la cabeza reventada y con una escopeta entre las manos limpias de sangre, pocas personas ajenas al círculo familiar o pertenecientes al mismo consideraron su muerte una gran pérdida. Su cadáver fue descubierto a primera hora de la tarde del domingo, en el despacho que tenía sobre las cuadras de Brooklands, una finca en County Kildare que era propiedad suya y de su esposa. El disparo había arrancado a Jewell de su silla y lo había lanzado sobre la mesa, dejándole postrado en un extraño ángulo. De la esquina más alejada colgaban un trozo de mandíbula, unos cuantos dientes y un fragmento ensangrentado de la columna, únicos restos de lo que había sido su cabeza. En el ventanal situado frente a la mesa había una gran salpicadura de sangre y sesos como una peonía gigantesca con un agujero abierto en el centro, por el cual se veía un paisaje de prados ondulantes que se perdían en el horizonte. Este es el último texto que vamos a leer. Presten mucha atención, este es un diálogo. Dice así. Buenos días, primo. Tan temprano es. Acaban de dar las 9. Infeliz de mí, largas parecen las horas. Y qué pesar alarga las horas de Romeo. La falta de aquello que las haría más breves. ¿Falta de qué? De amor de la mujer que amo. Ay, el amor que parece tan dulce. Duro es en la prueba. Ay, que el amor cuyos ojos siempre están vendados pueda ver el destino. Mucho hay que luchar con el odio, pero más aún con el amor. Este es el último cuento. Este es un pequeño cuento. Es un texto que dice, y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Estos son 4 diferentes tipos de textos. Creo que muchos de ustedes los conocen o los pueden identificar a pesar de que quizás no tienen ni título ni nada por el estilo. El primer cuento, ¿qué es? Una poesía. Evidentemente nosotros sabemos lo que es la poesía. La hemos escuchado en muchas ocasiones y sabemos que la decimos cada Día de las Madres, pero por alguna extraña razón estamos levemente alejados de ella. Créanme que entre los textos literarios que vamos a hacer de chamba en estos días, vamos a estar leyendo algunas poesías y se van a familiarizar un poco más.
Puede que pensemos que estas cosas son situaciones anticuadas, pero quiero que sepan también que el formato de poesía moderna se encuentra en la canción. Las canciones también son ciertas formas de poesía. El segundo texto que se encuentra por acá es de una novela. Es una novela y la podemos identificar por la cantidad de detalles que se prestan en ella o que se encuentran en ella. Entendemos la narración y de alguna forma nos centramos en la historia en el instante en el que leemos un pequeño fragmento. El tercer texto es un diálogo que obviamente forma parte de una obra teatral o dramática, que es otro tipo de texto. Y el último es un microcuento. De hecho, durante mucho tiempo fue uno de los textos más cortos de toda la historia y lo escribió Augusto Monterroso. Quiero solamente hablar de esto de forma rápida porque en realidad estos textos van a funcionar como introducción y volveremos a ella posteriormente. Lo importante el día de hoy es que entendamos cuáles son las funciones o las características de un texto literario. Si ya sabemos que un texto literario se da cuando literalmente tomamos un texto y lo utilizamos para crear nuestras formas de ver el mundo o algo original, propio y bello, pues un texto literario debe de cumplir con ciertas características que lo componen y que lo hacen ser único a diferencia de los demás tipos de textos que hemos estudiado anteriormente. Primero que nada, el texto literario posee voluntad estética. Siempre la intención de un autor cuando escribe un texto literario es el de provocar belleza, incluso cuando se pretende generar cierto tipo de emociones distintas o encontradas. Si bien hay libros que hablan de terror o de horror o de miedo o de emociones o juegan con emociones como el odio y el desprecio, siempre se pretenderá encontrar la belleza o la estética detrás de lo que nosotros podemos ver como estos temas viles o complicados. Un texto literario siempre será escrito con la intención de que quede bonito y que leerlo sea realmente una aventura positiva, aunque se trate de un libro que te dé miedo, aunque se trate de un libro que te haga enojar, aunque se trate de un libro que te ponga muy triste, al final debes de sentirte satisfecho por haberlo leído. Después se encuentra la función poética. La función poética en un libro es el de acomodar, bueno, en un texto literario es el de acomodar el lenguaje y utilizar las palabras de tal manera que queden, es la manipulación del lenguaje para que queden diferentes a lo que usualmente hacemos. Existen muchas características dentro de la función poética que podríamos determinar y de las que podríamos hablar y de las que vamos a hablar más adelante. Pero para decirlo en otras palabras, la función poética es cuando manipulamos el lenguaje para dejarlo más lindo de lo que estaba antes. Si bien ya hablamos de la estética, la función poética no se habla acerca de la generalización del texto como una búsqueda o expresión de la belleza, sino más bien la utilización del lenguaje para que se utilice de manera linda o bonita. La función poética se da principalmente en la poesía, pero los demás géneros literarios no están exentos de ella. Podemos encontrar esta función poética dentro de casi cualquier tipo de texto literario, aunque no lo parezca, la verdad es que sí lo encontramos, ¿ok? La función poética es el proceso creativo en el que el artista manipula el lenguaje para darle significado a la belleza que ya ha plasmado y para que su texto esté armonioso, equilibrado y bonito o fácil de leer. ¿A qué me refiero? A que palabras que se podrían utilizar, digamos así, de forma común, se modifican para que sea más lindo, más bonito. Si bien es fácil decir las cosas como tal, no hay nada como expresarlo a través de la poesía o la función poética. Finalmente se encuentra, bueno, no finalmente, siguiente se encuentra el lenguaje connotativo. La tercera característica del texto literario es el del lenguaje connotativo. ¿A qué se refiere el lenguaje connotativo? Dentro de los textos literarios siempre nos vamos a topar con palabras y textos que pueden expresar o que pueden adquirir diferentes significados, ya que los textos siempre invitarán
a todos los lectores, los textos literarios siempre invitarán a los lectores a interpretar el texto según su visión propia. Es decir, que cada quien puede interpretar un texto y obtener de él lo que espera o lo que desea. La función connotativa también es la que se da cuando no se dice de forma directa lo que se quiere decir, pero se entiende. En el primer texto que leímos, en el poema que leímos, que dice, esta noche al oído me has dicho dos palabras cansadas que de ser dichas, dos palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, palabras dulces, palabras que me provocan un hormigueo. Aquí cuando dice una hormiga pasea por mi cuello, ¿realmente se refiere a que le está pasando una hormiga por el cuello? No, se refiere a la sensación de como cuando se te sube un bicho, y esa sensación que se la producen las dos palabras. ¿Cuáles son estas dos palabras? Te amo. Esas son las dos palabras. Esto habla de dos personas que están juntas, ya sea se están abrazando, probablemente están en la cama y dándose unos besos, y de repente le dice una a la otra, te amo, y esta persona se siente increíble, siente esta emoción, pero no es lo mismo decir, me dices te amo y me emociono, que decir, esta noche me has dicho dos palabras, que siento un hormigueo y no me muevo y no me lo quito. O sea, el lenguaje connotativo es tomar estas palabras organizadas de forma poética y darles un significado distinto, libre a la interpretación propia, con la funcionalidad siempre de hacerlo más estético. Por supuesto, el texto literario también es atemporal. Todos los textos literarios, aunque funcionen en diferentes épocas del tiempo, o estén escritos, se hayan escrito o se conceptualicen en diferentes épocas del tiempo, no pueden desadaptarse a la realidad como la conocemos. Los textos son atemporales. Aunque ya hayan pasado 50 años de diferencia o 500 años, los textos no cambian. Podemos leerlo y podemos aún ser capaces de comprenderlo, interpretarlo y adaptarlo a nuestro tiempo. Los textos literarios tienen esa facilidad, chicos. No son como los textos científicos, ¿no? Que hace 30 años habían 9 planetas. Y si tú lees ese texto hoy, ya 20, 30 años después, y lo vuelves a leer, ya no tienes tu información correcta, porque ya no hay 9 planetas, ahora solo hay 8 y un planeta enano, que es Plutón. Entonces, esa temporalidad, los textos literarios se pueden leer cuando tú quieras, y siempre vas a poder apreciarlos sin que se echen a perder, sin que se arruinen, sin que ya no aplique de la misma forma, pues. Y por supuesto, los textos literarios deben de producir una sensación de identificación, distanciamiento, que se produce principalmente a través de los personajes o el autor y el lector. La identificación o distanciamiento se produce a través de las situaciones que se ocurren y la habilidad que tiene el lector del texto literario o el autor mismo para provocar la sensación de identificación en el lector. Es decir, un autor en el texto literario puede crear una situación o un personaje con el que su autor se identifique mucho, con el que su lector se identifique mucho. Tú como lector puedes estar leyendo un texto literario y sentirte muy bien por lo que estás leyendo, sentirte muy identificado con la situación que pasa, o por el contrario, debes de poder distanciarte de ello. Cuando lees cosas de tristeza o acerca de un villano, por ejemplo, en un texto literario, debe de siempre haber esta dinámica de que o te identificas con lo que estás leyendo o te distancias de ello para que tengas tu propia perspectiva de lo que estás leyendo, por supuesto. Ahora, otras de las características importantes del texto literario son, los textos literarios son artificiales, son ficción, pero poseen un contexto histórico-social también. Cuando decimos que los textos literarios son en su mayoría ficción, nos referimos a que los textos literarios suelen estar construidos por historias creadas o generadas por otras personas, pero yo creo que pese a que nuestro manual dice que los textos literarios son artificiales y ficticios, no todos los textos literarios lo son. Se han creado novelas a partir de las experiencias y las vivencias de otras personas. Basados en hechos reales, se llaman esos textos literarios, y no son ficción. Si bien se puede determinar que son como las crestomatías, que en realidad
se rellenan con partes de ficción, cosas que no se saben por completo, están basados en hechos reales al final y no siempre son completamente ficticios, pero existe una artificialidad y una ficción respecto a ellos. Y al mismo tiempo, los textos literarios se dotan de contexto histórico-social, es decir, que dependiendo del momento en la historia en el que se escribió ese texto literario, habrá de tener un impacto determinado y será capaz de remontarnos a la historia misma. Cuando leemos un texto acerca de un autor en el pasado, debe ese texto ser capaz de transmitirnos, incluso lo hará sin querer, sin que el autor lo haya planeado, lo hará. Nos transmitirá su contexto histórico-social, es decir, el lugar, el momento y el tiempo en la historia en el que el texto se sitúa, se basa o del que el texto proviene, porque a veces el contexto histórico-social no tiene que ver con en el momento de la historia en el que sucede. Hay textos que se crean con ficciones del futuro, por ejemplo, y pues no sabemos cómo es ese contexto histórico-social, pero sí crea un contexto histórico-social en el ámbito ya sea del autor o de las circunstancias en las que se encontraba el mundo cuando este texto se escribió. Entonces, eso también es muy importante de conocer y de reconocer. O algo relevante es, por ejemplo, que todo lo que se ha creado de entretenimiento en los últimos 8 meses ha estado empapado del contexto histórico-social mundial, que es el de la pandemia y el encierro, ¿no? Entonces, todo lo que vemos en los medios, en las películas, en las series, por ejemplo, Grey's Anatomy, si alguien ve Grey's Anatomy, que es una serie de televisión de doctores, ya va a sacar una temporada del COVID. Va a salir una película donde el COVID es la causa del fin del mundo porque muta y no sé qué tanta cosa. En los podcasts que escuchamos todo el tiempo hablan del COVID, en las noticias todo el tiempo también. Todo lo que es los medios y las expresiones artísticas se han visto estrechamente impactadas por el contexto histórico-social en el que nos encontramos. Entonces es evidente que los textos literarios no están exentos de esta regla general. Son una creación artística y por lo tanto poseen un contexto histórico-social en el momento en el que son creadas y según basadas en la época y el tiempo en el que son escritas. Muy bien, chicos, les voy a dejar 2 tareas. Su primera tarea es que me investiguen y me describan cuáles son las 7 bellas artes. Por supuesto, me van a poner en qué consta cada una. Y por último, les voy a pedir que me escriban. Primero me van a hacer su investigación, me van a escribir cuáles son las 7 bellas artes con sus respectivas descripciones. Y cuando terminen, me van a poner abajo cuál de las 7 creen ustedes que es su arte favorita o cuál de las 7 les atrae más. Y abajo me van a poner cuál de las 7 les repele más, cuál de estas 7 bellas artes les parece la menos interesante, ¿ok? Eso es lo que van a hacer. Obviamente me van a justificar por qué. No solamente me van a poner, pues a mí me gusta la música y ya. No, me van a decir por qué les gusta la música, si tuvieron una experiencia cuando eran niños, si les interesa porque tocan algún instrumento musical, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso me lo ponen en su tareita. Y lo mismo si es la que no les gusta. Y su segunda tarea va a ser que me investiguen y me creen un organizador gráfico acerca de las modalidades textuales y las funciones del lenguaje. Aquí son básicamente 2. Es uno de las modalidades textuales y uno de las funciones del lenguaje. En el de las modalidades textuales les encargo de preferencia que sea una tabla donde puedan incluir ya hemos hecho algo similar, lo estamos haciendo a modo de repaso. Eso fue hace como 3 módulos, estamos en el 7 y vimos el módulo 2. Eso fue así ya 4 módulos. Entonces ya tiene 4 por 2, 8 semanas, tiene 2 meses que no lo vemos, está bien repasarlo. Hagan un cuadro comparativo de las modalidades textuales. Aquí se encuentran las 5 modalidades textuales o intenciones comunicativas. Y por último, que me hagan un organizador gráfico de las funciones del lenguaje. Aquí sí no les encargo que sea una tabla. Pueden hacer un mapa conceptual o pueden hacer un mapa mental. Se los dejo completamente a su libre y propio criterio. ¿Alguna duda, pregunta o comentario respecto a la tarea, chicos? Bueno, si no hay dudas, ni preguntas, ni comentarios,
Les voy a enviar un link de un video que yo hice, un poquito más artístico, que de hecho lo amerita, sobre los textos literarios. Y espero que lo vean. Es un video que yo produje e hice, yo lo edité. Quiero que lo vean para que lo experimenten de una forma ya más romántica, ¿va? Se los voy a mandar, lo checan, tarda como 10 minutos, me parece. Y cuando que tengan muy bonita noche, chicos. Me dio mucho gusto volverlos a ver. Nos mantenemos en contacto por cualquier cosa. Dudas y comentarios, por supuesto, al WhatsApp. Saben que siempre estoy disponible antes de las 9 de la noche. Ya después de las 9 de la noche ya no contesto nada. Muy bien. Nos vemos, muchachos. Que tengan muy bonita noche. Igualmente, profe. Buenas noches, profe. Igualmente. ¿Sale?